Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los secretos, los chismes y las curiosidades más jugosas de nuestros actores y actrices turcos favoritos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, déjenme decirles, el tema que vamos a tocar es de esos que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de los fanáticos de las series turcas. ¿Quién no recuerda su química explosiva en Kara Sevda? Fue simplemente mágica. Pero detrás de las cámaras la historia, como suele ocurrir, es mucho más compleja y a veces un tanto controvertida. Circulan rumores, algunos más fuertes que otros, sobre la relación entre Burak y Neslihan, o mejor dicho, sobre la tensión que supuestamente existió entre ellos durante y después de la grabación de la famosa telenovela. Y hoy vamos a analizar a fondo qué hay de cierto en todo esto. Pero ojo, no solo nos vamos a quedar en los rumores. No, señores. Vamos a investigar las declaraciones, las entrevistas, los gestos, todo aquello que nos pueda dar una pista sobre la verdadera naturaleza de su vínculo. Y lo más importante, vamos a centrarnos en unas declaraciones recientes de Burak Özçivit que, según muchos medios, han impactado y generado un gran revuelo. ¿Qué dijo exactamente Burak? ¿Cómo reaccionó Neslihan? ¿Qué significa todo esto para el futuro de ambos actores? Prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas, si quieren conocer los secretos mejor guardados de sus actores favoritos y si disfrutan de un buen chisme jugoso, este es su lugar. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Como les decía, la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül siempre ha estado rodeada de misterio. Durante la grabación de Kara Sevda, la química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Los fanáticos suspiraban con cada escena de amor, con cada mirada, con cada roce. Pero, ¿era todo actuación o había algo más? Los rumores comenzaron a surgir casi de inmediato. Se decía que la relación entre Burak y Neslihan era tensa, que chocaban constantemente en el set de grabación, que no se soportaban fuera de cámaras. Algunos incluso llegaron a afirmar que Burak estaba celoso del talento de Neslihan y que la consideraba una amenaza para su estatus de galán. Sin embargo, tanto Burak como Neslihan siempre negaron estas acusaciones. En entrevistas, ambos se mostraron profesionales y respetuosos el uno con el otro. Destacaban la buena química que tenían en pantalla y aseguraban que eran buenos compañeros de trabajo. Pero a pesar de estas declaraciones, los rumores persistieron. Uno de los puntos que más alimentó las especulaciones fue la relación de Burak con Fariye Evcen, su actual esposa. Algunos medios afirmaron que Fariye estaba celosa de la química entre Burak y Neslihan y que había ejercido presión sobre Burak para que se distanciara de su compañera de reparto. De hecho, se dice que Fariye visitaba con frecuencia el set de grabación de Kara Sevda y que observaba de cerca las escenas de Burak y Neslihan. Algunos testigos incluso afirmaron que Fariye había tenido enfrentamientos con Neslihan en el set, aunque nunca se confirmó nada oficialmente. Se hablaba de miradas frías, comentarios sarcásticos y un ambiente de tensión palpable cuando las tres figuras coincidían en el mismo espacio. Este supuesto triángulo amoroso fuera de la pantalla se convirtió en un tema recurrente en la prensa rosa turca, exacerbando aún más los rumores de una mala relación entre Burak y Neslihan. Después de que Kara Sevda llegara a su fin, Burak y Neslihan tomaron caminos separados. No volvieron a trabajar juntos y sus encuentros públicos fueron prácticamente nulos. Esto, obviamente, alimentó aún más los rumores sobre la supuesta mala relación entre ellos. La ausencia de proyectos conjuntos, la falta de interacciones en redes sociales y la aparente evitación mutua en eventos públicos se interpretaron como señales claras de que algo no iba bien. Y ahora, llegamos al punto crucial de nuestro vídeo, las declaraciones impactantes de Burak Özçivit. Hace unas semanas, durante una entrevista para una revista de espectáculos, a Burak le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Neslihan Atagül en Kara Sevda. Su respuesta, según muchos medios, fue sorprendente y reveladora. La entrevista, realizada en un ambiente relajado y distendido, parecía prometer una conversación amena sobre la exitosa serie. Sin embargo, la pregunta sobre Neslihan cambió el tono de la entrevista, introduciendo un elemento de tensión que no pasó desapercibido para los periodistas presentes.
Burak, después de una pausa que algunos interpretaron como tensión, respondió: Neslihan es una actriz muy talentosa. Eso es innegable. Hicimos un buen trabajo juntos en Karasevda, y estoy orgulloso de lo que logramos. Sin embargo, no puedo decir que tengamos una gran amistad. Somos colegas profesionales. Cumplimos con nuestro trabajo y cada uno siguió su camino. La pausa previa a la respuesta, aunque breve, fue suficiente para que los observadores más atentos notaran un cierto grado de incomodidad en el actor. Su tono de voz, aunque profesional, carecía de la calidez y la efusividad que suele mostrar al hablar de otros compañeros de trabajo. Hasta aquí nada demasiado impactante, ¿verdad? Pero lo que vino después fue lo que realmente encendió la polémica. Cuando le preguntaron si había algún motivo específico por el cual no eran amigos, Burak respondió: no creo que sea necesario entrar en detalles. A veces las cosas simplemente no funcionan. No todas las personas están destinadas a ser amigas. Y eso está bien. Lo importante es que mantuvimos el profesionalismo y entregamos un buen producto al público. Esta evasiva respuesta, cargada de ambigüedad, desató una ola de especulaciones en los medios y en las redes sociales. La frase "las cosas simplemente no funcionan" se convirtió en el centro de intensos debates, con los fanáticos tratando de descifrar el significado oculto detrás de las palabras del actor. Estas palabras, aunque aparentemente inocuas, fueron interpretadas por muchos como una confirmación de que la relación entre Burak y Neslihan no era tan buena como ambos habían intentado hacer creer. La frase "las cosas simplemente no funcionan" dejó entrever que había algo más allá de la simple falta de afinidad. La sutileza de la respuesta, combinada con la reputación de discreción de Burak, hizo que muchos creyeran que estaba intentando proteger la imagen de ambos actores, evitando revelar detalles que podrían ser perjudiciales para su carrera. Algunos medios incluso se atrevieron a especular sobre las posibles causas de esta mala relación. Se habló de celos profesionales, de diferencias de personalidad, de problemas de egos y, por supuesto, de la influencia de Fariye Evcen. Las teorías sobre la rivalidad entre los actores se multiplicaron, alimentadas por la falta de información concreta y la sed de chismes del público. Se argumentó que la intensidad de las escenas románticas en Karasevda podría haber generado tensiones en el set, exacerbadas por la presencia constante de Fariye. La reacción de Neslihan Atagul a las declaraciones de Burak fue, como era de esperar, muy esperada. Sin embargo, Neslihan optó por el silencio. No hizo ninguna declaración pública sobre el tema y evitó responder preguntas sobre Burak en sus entrevistas. Esta estrategia de comunicación, aunque comprensible, no logró detener la propagación de los rumores, sino que, por el contrario, los intensificó. Este silencio, lejos de calmar las aguas, avivó aún más la polémica. Muchos interpretaron el silencio de Neslihan como una confirmación tácita de que las palabras de Burak eran ciertas y que, efectivamente, la relación entre ellos no era buena. El silencio en este caso se interpretó como una admisión implícita de que existía una tensión subyacente entre los actores, una tensión que prefería no abordar públicamente. Otros, sin embargo, defendieron a Neslihan y argumentaron que no tenía ninguna obligación de responder a las declaraciones de Burak, y que su silencio era una muestra de madurez y profesionalismo. Argumentaron que Neslihan tenía derecho a proteger su privacidad y a no alimentar un drama innecesario, especialmente teniendo en cuenta que ya había pasado mucho tiempo desde la finalización de Karasevda. Lo cierto es que a día de hoy, la verdadera naturaleza de la relación entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul sigue siendo un misterio. Las declaraciones de Burak han abierto una puerta a la especulación, pero no han revelado la verdad completa. La falta de información concreta y la ambigüedad de las declaraciones de ambos actores han contribuido a mantener viva la llama de la controversia, generando un debate constante entre los fanáticos y los medios de comunicación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la química que ambos mostraron en Karasevda fue un producto de su talento actoral y que, fuera de las cámaras, su relación no era tan idílica como muchos fanáticos hubieran deseado. La capacidad de ambos actores para crear una conexión tan creíble en pantalla, a pesar de la posible tensión fuera de ella, es un testimonio de su profesionalismo y su dedicación al arte de la actuación. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que las declaraciones de Burak fueron sinceras o que simplemente intentó evitar un tema delicado? ¿Creen que la relación entre Burak y Neslihan fue realmente tensa o que todo es una exageración de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas.
Sus teorías, sus análisis y sus perspectivas son fundamentales para comprender la complejidad de esta historia y para formar una opinión informada sobre la relación entre Burak y Neslihan. En resumen, hemos analizado las declaraciones de Burak Ozceğit sobre su relación con Neslihan Atagül, explorando los rumores y especulaciones que han rodeado a ambos actores desde el éxito de Karasevda. Hemos visto cómo estas declaraciones han generado controversia y debate entre los fanáticos, y cómo el silencio de Neslihan ha contribuido a mantener el misterio. Al final, la verdadera naturaleza de su relación sigue siendo un enigma, pero las palabras de Burak nos han dado una pista sobre la complejidad de su vínculo. Hemos desmenuzado cada detalle, cada matiz y cada posible interpretación de las declaraciones de ambos actores, intentando arrojar luz sobre una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Recuerden que este es su espacio para compartir sus opiniones y comentarios, así que no duden en dejar sus ideas aquí abajo. ¿Creen que Burak y Neslihan volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué otros secretos creen que se esconden detrás de las cámaras de las telenovelas turcas? Quiero saberlo todo. Sus predicciones, sus deseos y sus expectativas son una parte fundamental de este debate y enriquecen la discusión sobre el futuro de estos dos talentosos actores. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando los secretos y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.